Millonario llora al escuchar a la niña mendiga preguntar por su esposa, revelando un secreto. La plaza hervía de ruido. Vendedores gritaban, coches aceleraban, peatones se empujaban entre sí, en medio del caos urbano y la sombra brutal de la desigualdad. Allí, con su impecable traje y pasos firmes, caminaba Alejandro Moreno, un hombre de bolsillo abultado y mirada huidiza. Pero algo, esa tarde, iba a romper su muro de indiferencia, en un rincón polvoriento. Bajo un gris cartel medio roto, una niña se aferraba a un cartón usado. Su ropa, rota y sucia, apenas cubría su piel fina. Sus ojos, esos ojos, enormes y brillantes, clavaron su mirada en Alejandro con una intensidad que cortó el aire en seco. Y entonces su voz emergió, temblorosa, rota, pero clara. «Señor, ¿usted sabe dónde está mi mamá? ¿Mi mamá la ha visto?» Fue como un puñetazo en el pecho. El corazón de Alejandro se encogió. La pregunta le atravesó como una daga hasta el fondo. Porque en ese instante recordó a Laura, su esposa desaparecida hace años. Aquella mujer que creía muerta tras un accidente que le arrancó todo a su vida y lo empujó a construir un imperio desde la oscuridad. Un nudo se le formó en la garganta. Sus manos empezaron a temblar mientras observaba el rostro inocente de la niña, tan frágil y desesperada. Aquella pregunta, simple y desgarradora, despertó un secreto que creía enterrado. ¿Y si aquella niña era más que una mendiga más? ¿Y si ella llevaba el hilo perdido que conectaba su presente con el pasado que nunca pudo enfrentar? La plaza pareció silenciarse por un segundo. Se escucharon murmullos. Unos miraban con curiosidad, otros con desdén. «¿Qué hace ese millonario con esa criatura?», se escuchó por ahí. Pero Alejandro apenas notó nada. Sentía una mezcla de miedo y esperanza que lo empujaba a acercarse, a entender. Mientras la niña hablaba, su historia poco a poco desvelaba pistas ocultas. «En el orfanato nadie me dice nada de mi mamá, solo me tratan mal», susurró con miedo. Por el rabillo del ojo, Alejandro vio a un hombre corpulento, con ojos fríos y sonrisa falsa, que observaba desde la distancia. Era el dueño del orfanato, un hombre que parecía esconder algo terrible tras su fachada. La tensión crecía en el aire, algo en el temblor de esa niña, y en sus preguntas insistentes, arrastraba a Alejandro hacia un mundo que había deseado dejar atrás. Sabía que enfrentarse a ese hombre oscuro sería peligroso, pero sabía también que no podía alejarse, no cuando la verdad y la esperanza asomaban en la mirada de aquella niña. Con cada palabra, con cada gesto, el pasado y el presente empezaban a entrelazarse peligrosamente. Alejandro sintió una tormenta en el pecho. Había secretos en... Una pregunta martillaba su mente. ¿Podría esta pequeña ser la clave para salvar no solo a ella, sino también a la mujer que tanto amó? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar para descubrir la verdad? Nada era lo que parecía en esa plaza cubierta de sombras y gritos. Y mientras Alejandro miraba a la niña, sabía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. Mientras la pequeña hablaba, una sombra emergió de entre la multitud que rodeaba la escena. Era el hombre corpulento del orfanato, aquel cuya sonrisa falsa había causado un escalofrío en Alejandro. De repente, su risa resonó, cortando el aire denso con un tono burlón.
Buscando a tu mamá pequeña. No te molestes, no está aquí, dijo con desdén, dejando caer una bolsa de papel en el suelo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aunque no quería, su mirada se desvió hacia la bolsa que el hombre había abandonado. En un instante, la curiosidad lo invadió. Se agachó, la abrió y sus ojos se abrieron de par en par. Dentro había fotos, fotos antiguas de una mujer que conocía muy bien. Era Laura. Un frío le atravesó el cuerpo. La sensación de que el mundo se estaba desmoronando a su alrededor le hizo perder el equilibrio. «¡No puede ser!», murmuró, su voz saliendo un hilo de incredulidad. ¿Cómo podía tener esas fotos? ¿Qué conexión había entre ella y la niña? Los pequeños ojos brillaron aún más. «¿La conoces? ¿Es mi mamá?», preguntó, su voz llena de una mezcla de esperanza y desesperación. Alejandro miró a la niña. Un reflejo de Laura, una chica que no estaba ya tan alejada en la memoria. La angustia lo asfixiaba. La tensión era palpable. El hombre del orfanato sonreía, como si supiera un secreto que Alejandro aún ignoraba. «¿Qué haces aquí, millonario? No creí que te interesara esta parte de la ciudad», dijo con un tono que destilaba veneno. «Dame esas fotos», exigió Alejandro, apenas manteniendo la calma. Nadie se estaba moviendo. La gente observaba, algunos murmuraban. El aire se llenaba de preguntas no pronunciadas, pero él no podía apartar la vista de aquel rostro conocido en las imágenes. «Vas a desear no haber hecho esto», respondió el hombre. El brillo siniestro en sus ojos lo hacía parecer más un depredador que un simple empresario. En un giro inesperado de eventos, de su chaqueta sacó un pequeño revólver y lo apuntó a Alejandro. Los murmullos aumentaron. La gente empezó a retroceder. El caos estaba a punto de estallar. «¿Qué haces? No tienes que llegar a esto», gritó Alejandro, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo la amenaza latente en el aire. La niña se hizo pequeña, temblando a su lado. «Las fotos lo dicen todo. Creíste que podías olvidarte de lo que hiciste, pero aquí estoy para recordártelo. Y esto es solo el comienzo», lanzó el hombre. Su sonrisa se convirtió en una mueca de malicia. El tiempo pareció detenerse. Alejandro sintió un nudo formarse de nuevo en su garganta, como si el pasado estuviese reclamándole de manera brutal. Necesitaba actuar, pero todo estaba en su contra. Tenía que ganar tiempo, tenía que salvar a la niña, y quizás a sí mismo. «¿Qué más sabes de Laura? ¿Dónde está? ¡Responde!», gritó, su voz resonando con una mezcla de rabia y miedo. Mientras el hombre se reía, Alejandro sintió que sus opciones se desvanecían. En ese instante, la verdad se dibujó oscura y amenazante. Todo este tiempo había creído que había perdido a su esposa, pero ahora las piezas comenzaban a encajar, revelando secretos que desafiaban todas las certezas. La niña lo miraba con esperanza, buscando respuesta en un mar de confusión. Y así, con el revólver apuntándole y la verdad a un paso de salir a la luz, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que pensaba saber estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podría este hombre ser la llave para entender lo que en realidad había sucedido? El misterio se espesó en la plaza, dejándolo en un punto de quiebre. La tensión en la plaza creció. El revólver brillaba bajo el sol como un rayo de muerte. Alejandro sentía cómo su corazón latía con fuerza, como un tambor frenético. La mirada del hombre corpulento estaba fija en él, una mezcla de desprecio y satisfacción. «No puedes hacer esto», gritó, su voz resonando con un eco desesperado. La niña a su lado se encogía, temblando, y «Creíste que habías dejado atrás a Laura, pero yo he estado aquí todo este tiempo, y ahora estoy aquí para recordártelo». Su risa era un sonido cortante que hizo que Alejandro se sintiera pequeño, atrapado en un laberinto de recuerdos y dolor. El pulso de Alejandro subía, mientras luchaba contra el terror que lo ahogaba. «¿Qué sabes de Laura? ¿Qué tienes que ver con ella?», preguntó, casi rogando, mientras intentaba mantener la calma. La multitud se había congregado. Murmullos y miradas atónitas se entrelazaban.
Algunos se alejaban, mientras otros se acercaban con curiosidad, como si fueran espectadores de un drama trágico. El hombre del orfanato se inclinó hacia adelante. Su respiración se volvió serpenteante. «Sabes que ella no está muerta, al menos no como crees». De repente, una explosión de fuego salió de su chaqueta. Alejandro sintió que toda la plaza se paralizaba en un instante. ¿Eran balas? No. Era una granada. «¡Al suelo!», gritó alguien, y el pánico se desató. Gente corría en todas direcciones. Gritos y llantos llenaban el aire. Alejandro se lanzó hacia la niña, cubriéndola con su cuerpo, mientras el hombre del orfanato reía con locura, disfrutando del caos que había desatado. Pero en el fragor, una figura apareció, empujando a la multitud. Era una mujer, alta y decidida, con el cabello al viento. «¡Alto!», gritó. Su voz era como un trueno. Todos se giraron, y Alejandro, aún en el suelo, sintió que la adrenalina corría por sus venas. La mujer se acercó rápidamente al hombre del orfanato, sin miedo. «No lo hagas. David, bájalo ahora». La tensión se cortó como un cuchillo. La cara del hombre se transformó. El desprecio se convirtió en duda. Alejandro la reconoció. Era Sara, la mejor amiga de Laura. ¿Cómo podía estar aquí? «¿Sara?», murmuró, su voz temblando entre la confusión. Sara apenas lo miró. Estaba demasiado concentrada en el hombre armado. David, el orfanato, retrocedió unos pasos, claramente desorientado por la repentina aparición. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?». Su tono ya no era desafiante. Un destello de miedo brilló en sus ojos. «Sé lo que le hiciste, y no vas a salirte con la tuya. Basta de mentiras», soltó Sara, su voz cargada de una determinación feroz. Todo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire. Alejandro sintió que su mente daba vueltas. ¿Mentiras? ¿Qué significaba eso? ¿Qué sabía ella que él lo sabía? Entonces, en medio de la confusión, la niña se soltó de su agarre y corrió hacia Sara. «¿Tú conoces a mi mamá?», preguntó, su voz desesperada. Sara se puso de rodillas, mirándola a los ojos. «Sí, sí la conozco», respondió, su voz temblando. Las palabras de Sara atravesaron el caos como un puñal. La realidad parecía desdibujarse. ¿Laura viva? ¿La niña era su hija? Todo lo que Alejandro había creído fue arrastrado por un torbellino de dudas y posibilidades. David, ahora acorralado entre la revelación y el miedo, sostuvo el revólver con menos firmeza. «No puedes hacer esto», tartamudeó. Sus palabras perdían peso. El ambiente se volvía cargado de emoción. Todo estaba al borde. Sara se levantó, frente a él. «Es hora de que enfrentes las consecuencias», gritó, su mirada llena de un fuego que empujó a todos hacia el borde de la catástrofe. Y mientras el instante se vivía con una intensidad abrumadora, un disparo resonó en el aire. Pero no provenía de David. Nadie había visto venir la figura oculta que se abalanzaba sobre la situación. Un nuevo giro estaba por revelarse en su caos. ¿Qué había desatado? Las respuestas estaban ahora más lejos que nunca. Las palabras de Sara flotaron en el aire como un eco aterrador. Ambos, Alejandro y David, quedaron paralizados, pero la atención de todos se centró en la niña, que miraba a Sara con esperanza. «¿Conoces a mi mamá?». Su voz, entrecortada, reverberó en la plaza en medio del pánico. Sara se incluyó en la conversación, pero la pregunta curvó el momento en una dirección inesperada. Antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un estruendo. La multitud se estiró confundida, cuando una figura encapuchada apareció corriendo, empujando a la gente a su paso. «Nadie se mueve», gritó, con una voz grave que cortó la tensión como un cuchillo. Enchufó a todos con su mirada ardiente, atizando el miedo. El encapuchado apuntó hacia el hombre del orfanato. «David, tienes que irte. Ya no hay tiempo para juegos». La confusión se apoderó del lugar. David, que estaba en shock, se volvió hacia el encapuchado. Su risa previa ahora desaparecía.
mientras su expresión se transformaba en temor. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó, confundido. Tu secreto está a punto de salir a la luz. El comentario se deslizó entre las multitudes como un rayo, causando susurros. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso, como si el tiempo se detuviera. Las miradas se tornaron hacia David, que, presa de pánico, empezó a retroceder. ¿Qué secreto?, preguntó Alejandro, la incredulidad impregnando su voz. Un nudo visceral se le formó en el estómago. Tenía la sensación de que un huracán se cernía sobre ellos, a punto de desatar su furia. «Tú no sabes, David», le recriminó el encapuchado, su voz vibrante con hostilidad. «No puedes esconder tu pasado. La verdad está aquí». Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó un clic, y el encapuchado desenganchó algo de su chaqueta. Alejandro sintió un escalofrío al reconocer una pequeña cámara. Las miradas se entrelazaron, llenas de expectativa. «Un nuevo ciclo de terror está a punto de comenzar», pronunció el encapuchado, la voz ahora helada. «No es así, David. Todo caerá». Las palabras sonaron como un ultimátum. Las imágenes fluyeron a través de la pantalla de la cámara, y la multitud quedó paralizada. Las fotos revelaron a Laura, pero no sola. En cada imagen aparecía con una niña pequeña, la misma niña que estaba justo al lado de Alejandro. El grito de la multitud resonó al unísono, interrumpiendo el caos del escenario. «No puede ser», murmulló alguien en la distancia. «Tú no puedes hacer esto», comenzó a gritar David, pero su voz se hundió en la marea de murmullos y confusión. En ese instante, lo increíble se desató. Nuevas imágenes de Laura aparecieron, abrazando a la niña, riendo, en un lugar que no era un orfanato. La historia de amor y pérdida se enredaba con una verdad que todos ignoraban. «¿Esa niña es?», Alejandro cuestionó, su voz resonando con incredulidad y dolor. La plaza se volvió un torbellino de emociones crudas. La niña, temblando, miró a Sara. «¿Es mi mamá? ¿Es Laura?». Una esperanza se dibujó en su voz. El encapuchado presionó la cámara. «David, es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones». La multitud presionaba. Los murmullos crecían. De repente, David saltó hacia atrás, apretando el gatillo para disparar. Sin embargo, no fue hacia Alejandro, sino hacia la cámara. Un destello de luz brilló y giró la escena. Las imágenes comenzaron a proyectarse por toda la plaza, revelando secretos de otras vidas. El rostro de Laura, ya no solo una mujer amada, sino un símbolo de traición y conexiones inesperadas, apareció en cada rincón. «No», apenas logró alcanzar a susurrar Alejandro, sintiendo la cruda realidad cerrarse alrededor de su pecho. «Esto no puede ser. Tuve que perderte». Miradas confusas flotaban en la multitud. Nadie sabía qué pudiera suceder después. Una expresión de horror apareció en el rostro de Sara. «¿Eso es lo que le hiciste a Laura?». Sucedió de esta manera. Su voz se alzaba por encima del pánico. Algunos retrocedieron en la confusión. Otros se acercaban a la verdad inquietante. Todo se tornó en un caos vibrantemente siniestro. La conexión entre el hombre del orfanato, la niña y Laura desdibujaba las líneas entre amor y traición. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ya nada podía ser lo que parecía. Y en medio de este abismo, comprendió que aún había más por descubrir. Hasta este momento, ¿qué había pasado realmente en ese grupo entre ellos? ¿Qué nuevos secretos estaban a punto de desvelarse? La tensión palpable seguía creciendo en la plaza, como una olla a presión a punto de estallar. Las imágenes de Laura iluminaban las expresiones atónitas de la multitud. Alejandro sentía un torbellino de emociones. Su corazón latía con fuerza, y para él, el mundo se había vuelto borroso. «¿Qué más ocultas, David?». La voz de Sara resonaba, firme y decidida. Ella miraba al hombre del orfanato con ojos de fuego. Pero de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Todo el mundo se volvió, y en ese instante la noticia estalló como un misil.
Una mujer corpulenta, con cabello enredado y rasguños en el rostro, apareció entre la multitud. «¡Detente, David!», gritó. Su voz temblaba con una mezcla de rabia y dolor. David, incapaz de procesar la interrupción, retrocedió un paso más, su mirada centrada en la mujer. ¿Qué haces aquí?», tartamudeó, temblando, las manos aún aferradas al revólver. La mujer, angustiada, se lanzó al frente, sus ojos fijos en la niña. «Es ella, es nuestra hija». La declaración cayó como una bomba. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Nuestra hija?», se preguntó, en estado de shock. La idea le dio vueltas en la cabeza como un torbellino. La niña se quedó paralizada, mirándola con una mezcla de confusión y esperanza. «Yo soy», susurró, la voz quebrada. La muchedumbre contenía la respiración. David, con el rostro pálido, parecía estar ante una tormenta. «No puede ser, esto no puede estar pasando». Su voz sonaba a desesperación. La mujer, entre lágrimas, se adelantó. «Lo dejaste todo atrás, la dejaste atrás». Pero ella no ha olvidado, y yo tampoco. La situación se tornó caótica. La multitud se agitaba, murmurando, tratando de comprender. Alejandro sintió que todo lo que había creído se desmoronaba. Niña perdida, Laura viva, una conexión inesperada. El nudo en su garganta creció mientras miraba a la mujer. Su rostro era un espejo del pasado que había intentado olvidar. «¡Cálmate, María!», David gritó, su tono mezclando temor y agresión. «Esto no es como lo planeamos». Pero su rostro traicionó su pánico. La verdad estaba saliendo a la superficie, y él lo sabía. ¿Planear? ¿Qué plan? «Mi hija está aquí, y no la dejaré escapar otra vez», dijo María, su voz resonando con firmeza. La amenaza del revólver pareció desvanecerse ante su presencia, transformándose casi en un acceso de impotencia. La multitud comenzaba a murmurar en voz baja. La incredulidad llenaba el aire. En ese instante, un sonido estruendoso irrumpió. Un auto llegó a gran velocidad, frenando bruscamente. Todos giraron, y Alejandro vio como un hombre desconocido, con una chaqueta de cuero desgastada, salía del vehículo. Su mirada era intensa y decidida. «María, vámonos, no hay tiempo». En su mano, una carpeta parecía contener documentos. El caos se apoderó de la situación. «¿Quién eres tú?», gritó David, mientras la gente se movía en círculos, formando un caos creciente. Pero el hombre no respondió, solo avanzó hacia María y la niña. El latido del corazón de Alejandro resonaba en su pecho. Su mente giraba, intentando anclar la nueva información. ¿Era posible que todo esto, toda esta tormenta de secretos, se vinculara a un pasado oscuro que ninguno había contemplado? ¿Y si la verdad era aún más devastadora de lo que podían imaginar? «No te lleves a mi hija», gritó María, comenzando a correr hacia el hombre de cuero. La niña, asustada, se quedó paralizada, mirando la escena con temor. «¿Qué hago?». Alejandro podía sentir la desesperación apoderándose de él también. De repente, un disparo resonó en el aire. Todo se congeló. La balanza de poder se había roto. Alejandro echó un vistazo a David, que cayó al suelo, presionándose el pecho en shock. La multitud estalló en gritos. El caos se hacía más intenso. Alejandro se lanzó hacia la niña, atrapándola entre sus brazos. Pero la realidad era clara. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y ya nada sería igual. ¿Quién era realmente cada uno de ellos? ¿Qué más se estaba ocultando en este laberinto de mentiras? Mientras el grito de confusión se apoderaba de la plaza, sabía que una nueva tormenta estaba por desatarse y que el desenlace podía ser más devastador de lo que cualquiera había imaginado. La plaza era un caos. Gritos, llantos y el eco de un disparo recorrieron el aire. Alejandro, con la niña temblando entre sus brazos, no podía procesar lo que pasaba. David, el hombre del orfanato, yacía en el suelo, su rostro pálido y los ojos desorbitados, mientras la gente a su alrededor gritaba
empujando y tratando de encontrar una salida. María, la mujer que había proclamado ser la madre de la niña, se arrodilló junto a David. «¿Qué has hecho?», exclamó, lágrimas brotando. Él explotaba de su voz, llena de miedo y dolor. La multitud se dividió entre los que rodeaban a David y aquellos que corrían para escapar del caos. Un grupo de personas intentó ayudar, pero la tensión era palpable. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó, mientras otros comenzaban a sacar sus teléfonos. Pero entre el ruido, el encapuchado se movía con agilidad, acercándose a María con la cámara aún en la mano. «Esto es más importante de lo que crees», dijo, su mirada llena de seriedad. «La verdad sobre Laura no es lo que imaginas. Nos han estado observando desde hace años». El ambiente se hizo pesado y el murmullo de la multitud se detuvo. Alejandro sintió que el aire se volvía escaso. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Alejandro, tratando de entender. La revelación lo aturdía. «¿Quiénes nos han estado observando?». La angustia se reflejaba en su voz. La niña apretó su mano, buscando alguna respuesta en su mirada. El encapuchado arqueó una ceja, como si esperara esa pregunta. «Laura está viva, Alejandro. Y no está sola en esto. Hay más en juego de lo que crees. David no es el único que ha tenido sus secretos. Ellos están involucrados, y si no actuamos ahora, perderemos a la niña». Las palabras fuertes y cargadas de significado hicieron eco en la plaza. La gente se acercaba, algunos oídos ansiosos por escuchar, menos dispuestos a ignorar la verdad. El pulso de Alejandro se aceleró. ¿Qué más sabían? ¿Quiénes eran ellos? Por unos momentos, el miedo y la esperanza se entrelazaron de forma directa. «¿Qué quieres decir con que hay más en juego?», preguntó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta volverse más apretado. Fue en ese momento que la mirada de David cambió. De la confusión y terror pasó a la desesperación. «¡No! ¡No toques a mi hija!», gritó, moviéndose, tratando de levantarse del cielo, pero él apenas podía con el peso de su propia culpa. La multitud retrocedió, sintiendo la tensión aumentar. María, el rostro desencajado, miró a David. «Es tu culpa. Siempre lo fue». La desesperación se dibujaba en sus ojos, al tiempo que la niña, que parecía cada vez más perdida, tiró de la camisa de Alejandro. «¿Soy de verdad su hija? ¿Ella es mi mamá?». La angustia en su voz desgarró el corazón de todos. De repente, un estruendo resonó, como un trueno que sacudió el entorno. Todo se detuvo, la multitud quedó en silencio, las miradas se volvieron hacia la dirección del sonido. Y vieron a un grupo de hombres armados, claramente organizados, avanzando hacia ellos. El caos estalló nuevamente, empujando a la gente en direcciones opuestas. Los hombres llevaban insignias que solo unos pocos reconocieron. Eran parte de una organización secreta que había estado investigando a familias desaparecidas, buscando respuestas que muchos deseaban mantener ocultas. «¡Van por ella!», gritó alguien, mientras la multitud se dispersaba. La escena se convirtió en un pandemonio. Alejandro sintió el pánico crecer en su pecho. «¿Qué hacemos?», preguntó, mirando a los presentes, temiendo por la seguridad de la niña. Necesitaba respuestas, pero la realidad se tornó oscura y peligrosa. En medio del tumulto, una figura familiar apareció. Era Laura, con el cabello desordenado y la mirada feroz. «¡Déjala!», gritó, extendiendo la mano. «Ella es mi hija». La revelación cayó como una bomba. La plaza se sumió en un silencio helado, cada ojo fijos en la escena increíble. Alejandro se quedó helado. No sabía qué pensar. ¿Laura estaba viva? ¿Dónde había estado? ¿Todo lo que había creído se desmoronaba en segundos? El giro era devastador, dejando a todos con más preguntas que respuestas, mientras la verdad empezaba a construir un laberinto de secretos aún más profundo. ¿Qué estaba dispuesto a hacer Alejandro por la verdad? ¿Y a qué costo? La plaza se detuvo en seco. Al ver a Laura, todo se congeló. Alejandro se quedó sin aliento. Era ella, la misma mujer que había llorado por su desaparición.
Sentía un mar de emociones chocar en su interior. Alegría, rencor, confusión. Laura, su voz salió apenas como un susurro, una súplica. Laura se acercó dando un paso firme. Su mirada destilaba fuerza. No es el momento, Alejandro. Esta no es la verdad que crees. Pero antes de que pudiera aterrador, resonó en la plaza. Una figura se precipitó desde detrás de un puesto de frutas. Un hombre enmascarado con una pistola levantada. «¡Nadie se mueva!», rugió, su voz resonando como un trueno que hizo eco en el caos. «Están en peligro. Esta familia es mía». A su alrededor, la gente dio un paso atrás. El pánico se apoderó de la escena. Gritos de terror y caos llenaron el aire. Alejandro se quedó congelado, su mente luchando por comprender. «¿Quién es él?», preguntó, mirando a Laura, buscando respuestas en su cara. Pero su expresión era de desesperación. El hombre enmascarado se dirigió a Laura, su voz cargada de veneno. «Siempre volviendo a donde no perteneces. Te dije que no te metieras más en esto». En ese instante, las piezas empezaron a encajar en el rompecabezas. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. «¿Qué conexión tienes con este tipo?», gritó, su voz vibrante de rabia y miedo. «No es lo que piensas». Laura se volvió hacia él, su rostro angustiado. «Todo este tiempo». Pero no pudo continuar. El hombre la interrumpió, avanzando hacia ella. «Eres una traidora, Laura. Todo está por salir a la luz, y no te dejaré llevarme a la ruina». El revólver en su mano temblaba. Alejandro sintió un nudo creciendo. «¡Aléjate de ella!», rugió, decidido a protegerla. Pero en ese momento, otro hombre salió del grupo, este sin máscara, con un semblante familiar. Era un antiguo socio de Alejandro, uno que creía perdido en la oscuridad. «¿Viniste aquí a ayudar o a traicionar?», preguntó, su voz helada. La multitud se convirtió en un mar de murmullos y ansiedad. Todos querían respuestas, y lo que estaba a punto de revelarse les aterrorizaba. El encapuchado dio un paso al frente, y con un gesto rápido quitó su capucha. Era Ricardo, un amigo que había dejado atrás mucho tiempo. «No puedes ignorar lo que está pasando, Alejandro», dijo. Sus ojos ardían con urgencia. «Laura no es quien crees que es». «¿Qué demonios dices?». Alejandro no podía entender. La confusión y el enojo se entrelazaban en su pecho. «Tú no sabes nada de ella». Ricardo continuó, su tono grave. «No me creas, pero Laura es parte de todo esto». La mirada de Laura se oscureció, sus ojos llenos de miedo. «No puedes dejar que esto continúe. La verdad es que...». Justo cuando iba a revelar el secreto, la plaza estalló en un nuevo grito. El hombre enmascarado había disparado al aire. El eco del tiro resonó y Elena, la niña, cayó al suelo, paralizada del miedo. «¡No!». Alejandro se lanzó hacia ella, pero ella estaba a salvo, solo asustada. Sin embargo, el caos que había estallado se volvió incontrolable, y el hombre enmascarado empezó a retroceder. «Sigue hablando, Laura. Te estoy dando la oportunidad de salir de esto». La voz del hombre enmascarado gritó ferozmente. Alejandro, sintiendo que el tiempo se acababa, miró a Laura y luego a la niña. «¿Eres su madre? ¿Es por ella que todo esto está sucediendo?». Laura asintió, pero el hombre enmascarado la interrumpió. «No te atrevas a jugar con sus vidas. La niña no es solo su hija. Es un reverso de la historia que ha estado oculta mucho tiempo». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Alejandro sintió todo caer en su lugar, un secreto que había estado escondido durante años, conexiones rotas que amenazaban con desatar un torrente de verdades devastadoras. Y justo cuando pensaba que estaba a punto de descubrir todo lo que había anhelado, la plaza quedó sumida en una oscuridad repentina. Las luces se apagaron y un ruido ensordecedor los envolvió. Los presentes gritaron, el pánico inundó el aire. Todo terminó en una vorágine de sombras y confusión,
Alejandro apenas podía distinguir las figuras en la oscuridad. El caos reinaba, pero el rostro de Laura se iluminó con una desesperación nueva. «Todo está a punto de cambiar para siempre», gritó. En medio del horror y el temor, Alejandro sintió que la verdad estaba al alcance, pero el giro impactante que se había desarrollado lo dejó con más. La condición de la familia, la vida de la niña, su propia vida. Todo cambiaba, y ahora el tiempo parecía no estar de su lado. ¿Qué le estaba esperando en esta nueva tormenta de secretos? La plaza se sumió en el caos. Gritos y llantos retumbaban en el aire después del disparo. Las luces parpadeaban, revelando sombras bailando entre la multitud asustada. Entonces algo inesperado evocó terror en el ambiente. Un estruendo de cristales al romperse. Toda la atención se volvió hacia una ventana de un edificio cercano, que crujió antes de estrellarse. Un hombre encapuchado, con un traje oscuro, apareció en el alféizar. En sus manos tuvo un artefacto, algo que brillaba y emitía un zumbido ominoso. «¡Nadie se mueva!», gritó. Su tono era imperativo, sólido. Los murmullos en la plaza se apagaron en un instante. «¡Es una bomba!», gritó alguien en la multitud, mientras todos retrocedían aterrorizados. Alejandro sintió un sudor frío correr por su espalda. La figura en el edificio continuó hablando, con una voz que resonaba a través del pánico. «Laura, tengo tus secretos, y también a tu hija. Si quieres que viva, tendrás que hacer lo que te digo». Los ojos de Laura se abrieron en horror. «No, no le hagas daño». Su grito atravesó el estruendo, y pudo percibir que su corazón latía con desesperación. Alejandro miró a la niña, que temblaba entre sus brazos, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Era como una copia exacta de Laura, y ahora podía perderlas a ambas. El hombre en la ventana se rió, una risa fría que helaba la sangre. «No tienes más opción. Vas a revelar la verdad, Laura. Todo lo que ocultaste». Un silencio sepulcral descendió. Los murmullos cesaron y el tiempo pareció detenerse. Todo el mundo contenía la respiración, en estado de shock. ¿Qué secretos estaba ocultando Laura? «Dímelo ahora. ¿Dónde está la niña?». La voz del hombre retumbó y resquebrajó las tensiones. Alejandro sintió que todo lo que había creído saber se desvanecía, y la angustia lo inyectaba de pánico. La respuesta podría condenar no solo a Laura, sino a su pequeña. «Laura, habla», Alejandro instó. El miedo lo envenenaba. «Más vale que hagas lo que él dice, por la niña». Cada palabra era un golpe, su corazón se partía. La multitud estaba atrapada, expectante. Laura lo miró. Sus ojos eran océanos de dolor. «No puedo, no por ella». Y en ese momento el hombre en la ventana hizo un movimiento que hizo que el corazón de todos se detuviera. Tiró algo al aire. Algo que explotó en una lluvia de chispas, iluminando la plaza en un destello brillante. Las imágenes de Laura comenzaron a proyectarse en las paredes de los edificios. Viejas fotos que habían permanecido ocultas. Otras mujeres, otros rostros. Pero todos llevaban a la misma pequeña, a la misma vida sellada en la niebla del tiempo. La revelación fue aplastante. Laura no era la madre biológica de la niña. Eran amigas, pero también rivales. «No, no puede ser». Alejandro se sintió caer en un abismo. La niña, horrorizada, miró a Laura. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me ocultaste la verdad?». El giro de los acontecimientos fue devastador. Entonces el hombre del edificio gritó: «Lo sabía. Esa niña es el resultado de tus mentiras, Laura. Fuiste tú quien nos traicionó». La plaza quedó en silencio. La revelación se extendía como un rayo. Todos se giraron hacia Laura. La confusión y el rencor hicieron nido en sus ojos. Alejandro sintió que el dolor lo desgarraba. «¿Así que solo has estado jugando con ella? ¿Eres la verdadera traidora?». La ira lo consumía, y de repente la lealtad que había sentido se resquebrajó. Justo entonces, un grito desgarrador irrumpió de entre los espectadores.
La mujer del orfanato, María, empujó hacia adelante, su rostro lleno de miedo y desesperación. «No lo hagas. Ella no lo sabía. Es la única manera de protegerte a ti misma, Laura. No puedes dejar que él gane». El caos se intensificaba. Mientras Alejandro intentaba absorber la magnitud del colapso emocional, un nuevo disparo sonó, y el hombre en la ventana cayó hacia atrás, su sombra incapaz de sostenerse tras el tumulto. A medida que la multitud se movía, el ruido sobrepasaba cualquier creencia en la que habían sustentado sus vidas. Y en el instante de máxima tensión, el rostro de la niña se iluminó. «¿Mamá?», preguntó despacio, como si todo estuviera por desmoronarse. La pregunta resonó con un eco helado, contrastando con la confusión. La verdad salió disparada de la oscuridad. Todo lo que creían se volvía frágil y quebradizo, y el pasado que habían intentado ocultar emergía en una nueva luz. La identidad de la niña, el secreto que todos habían intentado ocultar, estaba en el aire como un polvo fino. La plaza, ahora un escenario de incertidumbre, dejaba a todos preguntándose, ¿qué pasaría de ahora en adelante? ¿Quién era realmente la niña? ¿Y qué secretos se irían revelando? La plaza estalló en un caos absoluto. Los gritos se mezclaban con llantos y un murmullo de miedo que se apoderaba de todos. Alejandro, temblando de angustia, sostenía a la niña, mientras su mirada se mantenía fija en Laura. «¿Qué está pasando?», dijo, con la voz entrecortada. Todo apuntaba a que Laura tenía más secretos ocultos, pero antes de que pudiera profundizar, el hombre en la ventana, el enmascarado, sostenía algo que brillaba peligrosamente bajo la luz del sol. «Hoy todos aprenderán la verdad», decía con una sonrisa burlona, haciendo eco de su amenaza a la plaza. De repente, en un giro inesperado, la figura encapuchada se detuvo. Su mirada se enfocó en Laura. «No puedo creer que hayas vuelto, Laura», empezó. Su tono cambió de burla a una angustia llena de ira. «Creías que esto había terminado, ¿verdad? Todo lo que hiciste para ocultar, todo se derrumbará aquí». Una ráfaga de aire helado atravesó el lugar. La multitud contuvo la respiración, y las imágenes de Laura comenzaron a proyectarse en las paredes cercanas, revelando momentos del pasado, escenas de su vida, mezcladas con recuerdos de la niña. ¿Qué significaba todo esto? La niña, temblando, apenas podía respirar. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, su voz un hilo frágil. Sus ojos estaban llenos de confusión y desesperación. El dolor y el miedo en su pequeño rostro golpeó a Alejandro como un martillo. Laura, abrumada, levantó las manos en un intento de calma. «Por favor, escuchen. Todo lo que hice fue…». Pero las palabras fueron interrumpidas por un fuerte grito. Un grupo de hombres que parecían a la busca de algo empujaron para abrirse paso entre la multitud. Las caras se llenaron de miedo. «El niño. Detengan al niño», gritó uno, mientras señalaba a la niña. «Es lo que buscan. Es nuestra única oportunidad». Todo se volvió un torbellino en ese instante. «¿Qué están diciendo?». Alejandro no podía procesar lo que sucedía. La revelación de que la vida de la niña estaba en peligro lo desarmó. Ella era la clave de algo más grande, de un secreto que giraba en torno a Laura. La confusión aumentaba, pero de repente una explosión de luz pronto ocupó el escenario. Una ráfaga de humo negro se elevó en el aire, ocultando a la figura en la ventana. La multitud gritó. Algunos cayeron al suelo, cubriéndose la cabeza, mientras el hombre en la ventana desaparecía en la nube de oscuridad. Alejandro tomó a la niña y se lanzó hacia Laura. «Tenemos que irnos. No sabemos qué va a pasar». La urgencia lo impulsaba como un torrente. Sentía que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Pero antes de que avanzaran, otro crujido resonó en la plaza. La figura del enmascarado reapareció de entre el humo, esta vez con una sonrisa en su rostro. «Tu viaje apenas comienza, Laura», dijo, y su voz retumbó en el aire. «Hay algo que no sabes. Fue entonces que lo inesperado ocurrió.
La niña, con una fuerza que sorprendió a todos, giró hacia la figura. «Eres tú eres el que estaba buscando a mamá». La revelación dejó a todos en shock. Alejandro parpadeó, tratando de entender. ¿Qué significaba eso? ¿La niña conocía al enmascarado? Laura, pálida, saltó hacia ella. «No digas eso. No sabes lo que estás diciendo». Pero era demasiado tarde. Las palabras de la niña ya habían encadenado la escena a una verdad que cambiaría todo. «Soy su padre», dijo el enmascarado con una voz segura y decidida. Los murmullos en la plaza se convirtieron en un rugido de incredulidad. Alejandro sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Así que el hombre que amenazaba sus vidas era el padre de la niña. Todo comenzó a colisionar. Las preguntas se arremolinaban en su mente. Laura había estado oculta en un mar de mentiras, y ahora esta revelación abría la puerta a un mundo de secretos, traiciones y confusiones. La plaza se llenó de gritos, pero se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie podía creerlo, y en ese instante de revelación, Alejandro se dio cuenta de que todo lo que había luchado por entender, todo lo que había querido proteger, estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Y cuando esperaban respuestas, la figura del enmascarado sonrió. ¿Creían que esto había terminado? Esto es solo el comienzo. La plaza se había convertido en un caos total. Las luces titilaban mientras la figura en el alféizar miraba a su hija con una mezcla de orgullo y desafío. «Soy tu padre y yo elijo tu futuro», rugió, y sus palabras retumbaron en el caos que lo rodeaba. La multitud tarecía dividida entre el miedo y la incredulidad. Laura se sintió atrapada entre emociones. «No puedes hacerle esto a nuestra hija», gritaron sus labios, mientras ella daba un paso al frente. Las lágrimas brotaban de sus ojos, reflejando una mezcla de amor y desafío. Su corazón martillaba con fuerza. Debía proteger a la niña a toda costa. «Cállate. Tú no sabes lo que es la familia», replicó el hombre, su voz resonando con rabia. Sus manos temblaban. El arma se había vuelto un símbolo de su ira y desesperación. Alejandro, a su lado, sintió que la rabia se apoderaba de él. «No le hables así», gritó, acercándose para enfrentar al hombre que le había causado tanto dolor. Pero se sentía impotente ante la turbulencia que había desatado. ¿Qué es lo que realmente buscas, David? ¿Venganza o justicia? Todo esto tiene que parar, dijo Ricardo, tratando de mediar mientras la tensión aumentaba. Las miradas se cruzaban, la multitud observaba, susurrando, angustiados por las revelaciones. La plaza parecía un mar agitado. «Laura, responde. Es hora de que hables», retumbó nuevamente David. «Es tu oportunidad de redimirte o de perderlo todo». Laura tragó hondo. Este era su momento, pero el miedo la mantenía atada. De repente, una explosión, un fogonazo de luz interrumpió la conversación, y todos giraron hacia la dirección del humo y las llamas. El hombre en la ventana había lanzado algo que brillaba en llamas. Las luces del lugar comenzaron a parpadear incontrolablemente, y todo se volvió un torbellino de caos. «¡Al suelo!», gritó alguien, mientras el pánico se apoderaba de la multitud. Alejandro rápidamente tomó la mano de Elena, su corazón retumbando. «Ven, tenemos que salir de aquí», dijo, pero ella estaba paralizada de miedo. «¡No, mamá!», la niña gritó, mientras Laura luchaba por hallar una respuesta entre las llamas del caos. «Todo va a estar bien, cariño», afirmó Laura, pero su voz sonaba quebrada, llena de incertidumbre. «Queda poco tiempo», gritó Ricardo acercándose a David. El ambiente era extremadamente tenso. Los hombres armados ahora estaban en la plaza, avanzando con decisiones drásticas. Mientras la multitud retrocedía, Alejandro observó a Laura. «Dímelo todo, ahora», exigió, su voz temblando entre la angustia. Laura cerró los ojos, asumiendo su destino. «Elena, eres parte de algo más grande. Eres la clave para poner fin a esto». Con una fuerza que nunca supo que tenía, Laura se acercó a David. «No permitiré que sigas con esta locura»,
Tienes que soltar esto. Su voz era un eco de desesperación y coraje. Cada palabra atravesaba las brumas del pasado, listo para desentrañar el secreto que los había atrapado en su propia historia. Antes de que David pudiera responder, Ricardo tomó la iniciativa, sorprendiendo a todos. «Dame la cámara. Será lo único que necesitamos para hacer explotar esta burbuja de mentiras». En un giro audaz, tomó el artefacto del suelo y lo levantó hacia la multitud. «Miren, aquí están las verdades que todos han estado escondiendo». La avalancha de imágenes en el aire mostró eventos que habían estado condenando a Laura. Risas, secretos, traiciones. La plaza se quedó en un silencio atónito, entre la revelación y la angustia. Laura y David ya no eran solo enemigos, eran parte del mismo tejido de una historia complicada. Justo en el clímax de esa angustiosa contienda, Alejandro escuchó un grito. «¡Elena!». La niña, corriendo, se dirigía hacia su padre. «¡No, no!», murmuró Alejandro. Sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras todo lo que había amado estaba a punto de desaparecer nuevamente. Mientras una figura empezaba a caer, todo se detuvo. Luego, un silencio profundo se apoderó de la plaza. ¿Qué harían? ¿Quién ganaría en este juego de secretos desesperados? Las dudas estaban en el aire, flotando entre todos. En medio de ese silencio que caló hondo, Alejandro apenas pudo contener su propia tristeza. Necesitaba respuestas y no sabía si alguna vez las obtendría. Antes de que pudieran pensar en un futuro, en ese instante suspendido, un disparo resonó nuevamente. Todo se congeló. Lo único que resonó fue la pregunta silenciosa en las miradas de todos. ¿Había un camino hacia la redención en medio de la tormenta? Y aquí es donde tú entras. Este es el momento crucial para que muestres tu apoyo. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale un potente like para alimentar el algoritmo y dejar tu huella en nuestra comunidad. Tu participación es fundamental. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías locas sobre el final. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar.